Bien, joven, estamos iniciando con la grabación. Vamos a continuar con el desarrollo del caso. Estamos desarrollando el caso proyecto de implementación de un frial de carne de bovinos, ¿no? Entonces aquí tenemos toda la información que nos presenta el caso y nos pide que desarrollemos que si el proyecto es o no es viable para su implementación o si es factible económica y financieramente para su implementación. Ok, entonces voy a volver al libro de Excel con el que estamos trabajando para ver hasta dónde ya habíamos desarrollado. A ver, tenemos por un lado las inversiones, tenemos la estructura de capital. Bueno, aquí tenemos pendiente el capital de trabajo. Ya habíamos desarrollado el plan de pagos del financiamiento externo, seguramente de $400,000 por los 3 sistemas. Ok, entonces ahí es donde quedamos, ¿no? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Ya tenemos el plan de pago del financiamiento. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a calcular las depreciaciones de las inversiones fijas y las amortizaciones de la inversión diferida. Entonces ahí vamos a empezar, ¿estamos? Para poder depreciar hay varios métodos. En este caso, ¿qué método vamos a utilizar? Para ello necesitamos irnos al caso. Nos piden también que trabajemos con todos los impuestos de ley. Muy bien. Tenemos harto trabajo para hoy entonces. A ver, ¿dónde están depreciación? Aquí está, miren. Dice lo siguiente, a ver, dice la depreciación que se aplica es en línea recta y se establecen las siguientes tasas según los rubros de activos. Ok, aquí está. Construcción y galpones, 40 años de vida útil, maquinaria y equipos 8, muebles y enseres 10, vehículos 5, equipos de computación. Aquí están los valores o los porcentajes que pierden valor en cada periodo, ¿no? Y lo mismo para la amortización de los gastos o para la inversión diferida. Entonces dice que tiene una vida útil de 4 años, ¿no? Eso es por norma contable, ¿no? Para que sean deducibles de impuestos debemos amortizar en 4 años. O sea, en 4 años se va a terminar de convertir en gastos. Muy bien, entonces esta información vamos y buscamos en nuestro libro de Excel. Y lo tenemos por aquí. Aquí está. Entonces, ahora vamos a abrir una nueva hoja. A esa hoja lo vamos a llamar depreciación. Entonces, aquí, cuadro de depreciación. Vamos a tener el detalle. Vamos a tener el valor. Vamos a tener la vida útil. Y vamos a tener el porcentaje de depreciación. Depreciación del año 1 hasta el año 5 y finalmente el valor libros. Valor libros. A ver, ¿qué tipo de bienes tenemos? Tenemos terreno. El terreno no se deprecia, así que eso lo excluimos.
¿Cuáles son los importes? 40. Vida útil. Porcentajes de depreciación. Ahí está. Muy bien. A ver. Hola. Galpones o construcción de galpones. $40,000. La pregunta es, pero bueno, vamos a ir al caso. Creo que nos decía que eran facturadas, ¿no? Vámonos por aquí. Nos dice, la inversión fija e inversión diferida estimada para la implementación del establecimiento se muestra 100% facturado la inversión fija, excepto el terreno. Entonces nos está hablando de la inversión fija, que estos son montos facturados, excepto el terreno, porque el terreno tiene otro tratamiento fiscal, ¿no? Que es el impuesto a las transacciones. O el impuesto a la transferencia, no a las transacciones. ¿Ok? Entonces, fíjense, todos estos importes son facturados. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, nosotros tenemos aquí, creo que lo invertí los datos, ¿no? Esto debe estar aquí. Ahora sí. Estos 318,000 es un monto facturado. Para poder depreciar, ¿debería trabajar con este monto facturado o debería quitarlo el IVA? Hay que quitarlo el IVA. Tenemos que quitarlo el IVA. Entonces, fíjense, el importe del edificio, si ustedes quieren, porque eso es construcciones de galpones, es un valor de 318,000. Es como a ustedes les digan, ¿no? Se compró un edificio o se construyó un edificio por este valor. Entonces aquí se compró cemento, fierros, todo lo que entra en una construcción. Y todo ha sido facturado. Le hice una pregunta, disculpe. Sí. Si en caso en este no fuera, digamos, una compra o un terreno, algo, el alquiler, digamos, no también No se lo contemplaría tiene que, no, en inversión. bueno, En inversión pero igual no se lo, contemplaría, ¿no? ah, ya, ok, está bien, listo. Porque va a ser eso va a ser un costo mensual que va a incurrir, ¿no? Entonces tenemos que quitarlo el IVA. En este caso lo tenemos que quitar el 13%, ¿no? Entonces, a ver, hagamos claro, voy a hacer una cuenta de transacción. Entonces, aquí. Voy a poner, vamos a imaginar que hemos comprado al contado, entonces caja y banco. En caja y banco tendría que figurar los $318,000, ¿no? Ese es el monto de la construcción. Y obviamente en edificio tendría que ir ¿cuánto? 318 menos el IVA. Ahí está. Entonces ustedes saben muy bien que el debe más el haber tiene que cuadrar, ¿no? Entonces si ustedes suman el debe da 318 y el haber 318. El debe y el haber. ¿Okay? Ahí está. Entonces el monto que se deprecia es 276,000, es decir, el neto, el 87% del valor de la compra. ¿Okay? Este es el monto facturado. Entonces, ¿qué significa eso? Que a estos hay que quitarlo el 13%. Pero eso va a suceder siempre y cuando el 100% sea facturado. 100% facturado. Sería eso la operación. Pero, ¿qué hubiera pasado si solamente le hubieran dicho que el 80% de este valor de la compra es facturado?
Y muchas cosas no se facturaron. Por ejemplo, por ahí, la compra de arenilla, de arena, ripio, normalmente no son facturados, ¿no? Normalmente ellos no tienen factura. Entonces, les digan simplemente el 80% del valor de la construcción fueron facturados. Y el saldo, que es el 20%, no emitieron factura. Entonces, aquí tendría que hacer unos cambios, ¿no? Entonces, voy a poner aquí para que lo comparemos. Esto vamos a poner 100% facturado. Si fuera 100% facturado, esto sería la transacción. No, esto sería la transacción. Esto lo voy a quitar. Eso sería la transacción. Pero si fuera simplemente 80% facturado y el 20% sin factura, la cuenta no va a cambiar, va a ser exactamente lo mismo. Edificio, IVA, débito fiscal, contra caja y banco. Si fuera el crédito, sería cuenta por pagar. Okay. Ahora, el valor de la compra no va a cambiar, va a seguir siendo los 318,000. Va a seguir siendo esto. Ahora bien, ¿cuánto sería el importe del IVA? Aquí estoy mal, ¿no? No es IVA débito fiscal, por si acaso. ¿Qué IVA es? Es el crédito fiscal. Crédito fiscal. Las compras generan el IVA crédito fiscal, no débito. Las ventas generan el crédito. ¿Ok? Un error grande eso. Muy bien. Ahora sí. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿cuánto sería el valor del IVA crédito fiscal? Si solamente me dice que el 80% es facturado. Entonces, lo que tendría que hacer Solo es... se saca del 80%. Exactamente. Entonces, primero tendría que sacar el 80% del valor de la compra. Eso equivale a 254,400. A estos 254,400 es que le saco el IVA, que es el 13%. Es decir, 33,072. Es decir, si lo quiero hacer directo, no así paso por paso, entonces sería 318 por el 80% y a ese importe lo saco el IVA crédito fiscal, que es el 13%, 33,072, ¿no? Y el edificio, tengo dos opciones, podría hacer esto menos esto. Esa es una opción, ¿no es cierto? Pero también podría hacerlo, a ver, de la otra manera. Decir, a ver, de 254, lo voy a restar lo que es el IVA, sería 221,000. Eso sería el neto. Pero a esto neto lo tengo que sumar el 20% del valor de la compra que no es facturado. Entonces, el importe total sería 221 más 63. Es decir, 284. Si yo hice la diferencia, no sé si salió el mismo valor. Fíjense, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, para llegar a este valor, Ya está esponja ahí. ¿Qué le habrán lo hecho? siguiente. Hay micrófono que está encendido, por favor. Siléncienlo, gracias. Ok. Entonces, ¿cómo llego a este mismo valor? A 318 lo voy a multiplicar el 80% y a eso le vamos a quitar el IVA, que es el 13%, ¿no? Eso seguramente, si lo doy Enter, me va a dar este valor 221,328, ¿no? Tal cual, a esa operación. Pero a esto lo tengo que agregar el 20% que no fueron facturados. Entonces, esto por 1 menos el 80%. Ok. Que es el 20%, que sería el saldo del 20%. Entonces le doy Enter y ya está. Fíjense, los 284,928, tal cual. Entonces, ¿para qué? Alguien se preguntará, ¿para qué hiciste una operación tan larga? Ah, porque yo quiero que mi modelo corra. ¿Qué significa eso? Pues si digo 80% facturado y el saldo que no va a ser facturado, por ejemplo, el saldo sería esto acá. Entonces, aquí,
Si quisiera que sea facturado el 50%, simplemente cambio aquí y automáticamente debería cambiar aquí, ¿no? Y ustedes saben muy bien que debe y haber, debe cuadrado. Fíjense que el debe me sale 318 y el haber 318. Se va cuadrando. Quiero facturar simplemente el 20 y el 80 que no sea facturado, no hay problema. Entonces, fíjense cómo va corriendo el modelo. De eso se trata cuando nosotros trabajamos en Excel, que corra el modelo. ¿Ok? Entonces, yo puedo buscar un escenario, por ejemplo, que simplemente me facturen el 40% y el saldo no. ¿No? Entonces, ahí va corriendo el modelo. ¿Ok? Esa es la idea de trabajar en un libro de Excel. Muy bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, esto no me sirve. Quitamos esto y voy a hacer tal cual dice aquí. Tal cual dice aquí. ¿Ok? Entonces voy a colocar lo siguiente. A ver, ¿qué hicimos primero? Lo primero que hicimos es traer el monto. El monto está en inversiones. 318,000. A ese importe le hemos multiplicado por el porcentaje facturado. El porcentaje facturado de inversión fija creo que era el 100%. Ahí está, ¿no? Inversión fija 100%. No se olviden que voy a replicar para los otros bienes, entonces esto debo inmovilizarlo. Inmovilizo y a eso le voy a quitar la alícuota del IVA crédito fiscal, que es el 13%. Única información, también inmovilizo y ya está. A eso lo tengo que sumar el porcentaje que no está facturado. Y eso era igual el monto por 1 menos el porcentaje facturado, que sería 100%. Entonces, esto le da, también inmovilizamos, le damos cerrar paréntesis y enter. Y ya está. 276,600. Eso es lo que debería dar aquí. Espérenme un ratito, lo voy a era, aquí lo vamos a traer. Voy a traer el monto, ¿ok? Aquí, inversiones 318. Entonces, para verificar simplemente. Entonces, esto tengo que traer de aquí. Y esto aquí. Fíjense, 766 puntos, bueno, 276,660. ¿Está ese importa aquí? Sí. A ver, cámbielo aquí, 40 y 50. Bueno, vamos a poner 50 y 50. 50 facturado y 50 sin factura. Ok, debería darme 297,330. Vamos a ver si se cumple. Entonces, lo voy a decir que la inversión fija simplemente se ha facturado el 50%. ¿Cumple? A ver, veamos. 297,330, 297. Sí, está corriendo el modelo. Entonces, vamos por buen camino. Ok. Entonces, basta con hacer el primero y lo demás replicado, ¿no? Hacemos el primero, lo demás replicado. No necesitamos hacer todos. Obviamente, para hacer esa operación de replicar, hay que saber inmovilizar, ¿no? Cuando inmovilizo fila y columna, cuando inmovilizo fila y cuando inmovilizo simplemente columna. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, recién estoy en condiciones de calcular el monto de la depreciación. ¿Cómo calculamos la depreciación? Hay dos maneras de calcular la depreciación. ¿Cuáles son? La primera es la siguiente. Depreciación va a ser igual al monto por el porcentaje de depreciación. Esa es una. La otra. La depreciación va a ser igual al monto dividido entre la vida útil. Cualquiera de las dos pueden utilizar. A ver. Entonces, fíjense, vamos a utilizar las dos. Voy a traer por aquí y por aquí para que se pueda ver.
Mira, vamos con maquinarias. Dice que son dos opciones. Depreciación monto por el porcentaje de depreciación, que es 12.50. ¿Cuánto me sale? 9.780. Si utilizo la segunda, también debería salir el mismo importe. 78.300, pero esta vez dividido entre la vida útil. 9.788, 9.780. Entonces, fíjense, cualquiera de las dos opciones pueden utilizar. ¿Okay? Ya sea la primera o la segunda. ¿Estamos? Entonces, ese es el monto depreciable para el año 1. Y para el año 2, ¿se repetiría el monto o cambiaría el monto? ¿Qué Se pasaría repite para el el año 2? monto. Se repite el monto porque no estoy trabajando con las actualizaciones de las UFBs, ¿correcto? Entonces se va a repetir el monto. Si trabajaría con las actualizaciones con el UFB, ahí cambiaría un pequeño importe. Pero en este caso no lo estamos complicando tanto, así que va a permanecer fijo. ¿Okay? Es decir, todos los años pierde el mismo valor, siempre sobre el valor original. Entonces, vamos a empezar a calcular. Lo que tendría que hacer es, por ejemplo, esto, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Esto de aquí por esto de aquí. O dividir. Y empezar a replicar hasta el año 5. Pero eso no me va a servir para los otros años. Por ejemplo, aquí me dice 4 años y me está calculando al año 5. Entonces voy a tener un problema ahí. Entonces, para ello voy a utilizar una función lógica. Y le voy a decir que simplemente me calcule hasta donde yo quiero. Es decir, hasta el periodo de evaluación de mi proyecto. Y tomando en cuenta el valor, o bien, tomando en cuenta la vida útil del activo fijo. Ok. Ahí está. Entonces, colocamos igual sí y decimos lo siguiente. El periodo de depreciación, si el periodo de depreciación voy a inmovilizar abajo, no debe moverse, a la derecha sí debería hacerlo, entonces 2 veces F4, ¿no? Inmovilizo fila y dejo libre la columna. Si el periodo de depreciación es menor o igual a la vida útil, replicamos abajo sí, a la derecha no, entonces eso significa 3 veces. Si el año de depreciación es menor o igual a la vida útil, entonces que me haga el cálculo. ¿Cuál quiero que el cálculo? Que me calcula la depreciación. Tengo dos opciones. El monto dividir entre la vida útil o el monto multiplicado por el porcentaje. En este caso, el monto lo voy a multiplicar por el porcentaje. Pero ese monto tengo que replicar hacia abajo y no hacia la derecha. Entonces tendría que inmovilizar 3 veces. Y eso lo voy a multiplicar por el porcentaje de depreciación. Abajo sí, a la derecha no. Congelo columna y dejo libre la fila. Y eso es 3 veces, ¿no? Punto y coma. Caso contrario. Es decir, si el año de depreciación fuera mayor que la vida útil, como por ejemplo aquí, 5, por ejemplo, es mayor que 4. Si eso fuera la situación, ¿debería hacer el cálculo? Debería quedar en 0. Debería colocarme Ok, 0, ¿no? claro. Porque su ciclo de vida es 4 años. Entonces, en el año 5 debería, como no tiene valor contable, la depreciación debería ser 0. ¿Correcto? Ok. Entonces, que me coloque 0. Cerramos paréntesis, le damos Enter y ya está. Esto puedo replicar hasta abajo. Y a la derecha. Y ya está. Entonces, fíjense que justamente en el equipo de computación, en el año 5, el resultado obtenido de 0, porque eso era la condición que le puse, ¿no? O sea, si no corresponde, pues que me coloque 0. ¿Okay? Y finalmente, vamos a tener valor libros. Valor libros, vamos a copiar esto, va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale contablemente al final del año 5? Ese es el valor libros, ¿no? ¿Cuánto valen los activos al final del año 5? Porque deprecié por 5 años. Valor libros va a ser igual monto menos la depreciación
acumulada, ¿no? Menos la depreciación acumulada. Entonces, monto. ¿Cuánto es el monto? El monto es 276,000. Menos la depreciación de los 5 años. Entonces, menos la sumatoria de las depreciaciones. Año 1 hasta el año 5. Cerramos paréntesis y le damos Enter. Y ya está. Entonces, fíjense, al final del año 5, construcción de galpones está evaluado contablemente en $242,078. Muebles en 8,700. Vehículos ya no tiene valor. ¿Por qué ya no tiene valor? Porque tiene una vida de 5 años y justamente se completó de depreciar. Pero, a ver, ustedes regalan su vehículo después de 5 años. ¿Puede suceder eso o no? No, para nada. No, lo que tendríamos que hacer es llamar a un experto que haga un evalúo, que le dé un valor comercial y con eso lo volvemos a activar el activo para volver a depreciar. ¿Ok? Equipo de computación, eso se terminó de depreciar en 4 años, por lo tanto su valor libro 0. Entonces, tanto el vehículo como el equipo de computación no tendría valor libros. Salvo y cuando vuelvo a llamar, vuelvo a recalcar que yo contrate a un experto en el evalúo de este tipo de activos y le demos un valor. ¿Okay? Muy bien. Ahora vamos a sumar el total. Total depreciación. Total depreciación. Y ya está. Listo, jóvenes. Ya está depreciado entonces los activos fijos. ¿Preguntas hasta aquí? Dicen, Sí. digamos, en el caso de jugos enlatados, Ujú. me dice el detalle de la facturación, ¿no? Me dice la inversión fija, costos variables, ventas 100% facturado y costos fijos operativos 60. Ya. En ese caso, yo tendría que hacer este ejercicio que usted ha hecho aquí. No, este es para la depreciación, no tiene nada que ver para el precio, para los costos variables. Estos son las inversiones, los activos fijos. Ah, ya, ok. Aquí estamos hablando de depreciación de los activos fijos. El activo. Ya, Los demás, ok. las informaciones que tenemos, los demás, las ventas facturadas, costos o gastos facturados, ya eso vamos a utilizar para cuando hagamos el análisis impositivo, es decir, cuando hagamos la compensación entre el ya. débito y el crédito. Ah, ya, ok. Muy bien, ya tenemos entonces el cuadro de depreciación, ahora nos faltaría cuadro de amortización. Amortización de la amortización. De la inversión diferida. Cuadro de depreciación de la inversión fija, esto, ¿no? Inversión fija. Muy bien. Entonces, esto voy a borrarlo porque no corresponde aquí. Esto de la misma manera. Voy a traer qué tipo de inversiones diferidas tenemos. Tenemos 3, 4, 5 ítems. A ver. Ahí está. Lo traemos los valores. 1200. Estos son sin factura, ¿no? Entonces, por eso estoy trayendo el 100%, ¿ok? Son sin factura. Vida útil nos dice, creo que amorticemos para 4 años. Sí, para 4 años. Eso significa que cada año perdería valor el 25%. Y ya está. Entonces, lo mismo que la depreciación, o sea, la misma forma de cálculo. Entonces decimos, sí. Si el año de amortización, abajo no, a la derecha sí, entonces inmovilizamos fila y dejamos libre columna, ¿no? Eso ya tienen que ir manejando bien, jóvenes. Entonces, si el año de amortización es menor o igual
A la vida útil, abajo sí, a la derecha no. Entonces, en este caso, inmovilizo columna. Si esto es así, que me haga el cálculo. Abajo sí, a la derecha no, por el porcentaje de amortización. Abajo sí, derecha no. Entonces, congelamos columna, dejamos libre fila. Caso contrario, que me coloque 0. Y listo. Abajo. Y a la derecha. Y ya está. No me hizo los cálculos para el año 5 porque no corresponde, porque simplemente es hasta el año 4. Sumamos esto. Y ya está. Valor libros. Obviamente que va a dar 0 porque se terminó de amortizar, pero lo calculamos de todas maneras. El monto menos la amortización acumulada, que sería del año 1 hasta el año 5. Cerramos paréntesis y ya está. Muy bien, ahí lo tenemos. ¿Preguntas? Aquí se Claro, pone 5 años porque es lo que nos dice el caso, ¿no es cierto? Que tenemos que hacerlo a 5 años. Por eso es que se queda en 5 y no es 4 ni 6. A ver. Ponemos 5 años porque en el caso nos está diciendo que tenemos que hacerlo a 5 años, ¿no es cierto? Evaluamos el proyecto para 5 años, exactamente. Entonces tenemos que depreciar por los 5 años que vamos a evaluar el proyecto. En el proyecto igual es por 5 años, ¿no es cierto? Claro, en este caso el proyecto me dice evalúe el proyecto para 5 años. Entonces por eso yo calculo la amortización y la depreciación para 5 años. Usted nos comentaba que dependería del capital y de varias cosas para ver si nuestro proyecto puede ser de 4, de 3 años. Si nuestro Claro, proyecto por fuera de ejemplo. 3, 4 años, aquí igual afecta, ¿no es cierto? Así es, por ejemplo, si el proyecto me dijera, por el tema del ciclo o el tamaño de la inversión, evaluar para 10 años, entonces yo tendré que depreciar para 10 años también. Dice y una pregunta, ¿cuánto es lo mínimo de inversión? O sea, mejor dicho, lo mínimo de años que podríamos manejar. Dependiendo el periodo de evaluación del proyecto. Dependiendo de ello. Porque usted necesita proyectar tanto los costos como los ingresos y gastos para los años que usted va a evaluar el proyecto. Lo ideal sería menos de 5, ¿no? Depende. Porque creo de 3 años. Si es una inversión pequeña, Si es una inversión pequeña, por ejemplo, como ser comida rápido, seguramente la evaluación no debería pasar 2 años, digamos, ¿no? Lo podríamos evaluar, por ejemplo, de manera semestral o trimestral, o si quieren mensual, evalúan para un año, entonces van a tener 12 periodos. Entonces, todo depende normalmente se evalúa mensual, digamos, ¿no? Para ver qué tanto fueron los ingresos. En caso egresos. de la comida rápida, sí, ¿no? Porque el ciclo es rápido, ¿no? Ujú. Es rápido, o sea, la rotación es bastante de la comida rápida. O sea, por día va rotando. Entonces, Claro, entonces sería un año nomás. Claro, por ejemplo, si usted quiere abrir una concesionaria de vehículos, por ejemplo, la rotación es bastante lenta. Por ejemplo, ponerlo que el vehículo que usted hace llegar va a tardar por lo menos en venderse un año y medio. Entonces, todo depende del rubro. De la rotación. Exactamente. Ya, ok, listo. Gracias. Entonces la mía va a ser un año. Ya. Listo, ya tenemos entonces depreciaciones. Ahora vamos a entrar al tema de costos. Entonces, para ello volvemos al caso. A ver, vámonos por aquí. Financiamiento, ya está. Programa de ventas, no sé si lo tenemos, creo que nos falta eso. Enseguida vamos a ver. Aquí está el precio, aquí están las cantidades, costos de producción y costos operativos. Los costos de producción ascienden al 65% y los gastos operativos representan un 20%. ¿Sobre quién? Sobre los ingresos anuales generados por el proyecto. Entonces me dice que los costos de producción representan 65% de los ingresos y los gastos operativos 20%. De los 20 corresponde a administrativos 15% y el 5% a comercialización. Entonces no puedo desarrollar todavía esto mientras yo no tenga proyectados los ingresos. Entonces lo primero que tengo que proyectar son los ingresos. Entonces vamos por ahí. Entonces dejamos de compartir esto y nos vamos al libro de Excel.
Entonces, vamos a abrir una nueva hoja. Y a esto le vamos a llamar ingresos. Ingresos y costos lo voy a llamar también. Ingresos. Y vamos a poner costos también. Vamos a hacer uno solo porque esta es corta esta operación. Ahí está. Tengo una pregunta. En cada paso que vamos a realizar, digamos, ¿no? Tenemos que tener una interpretación para cada uno, ¿no? Cuando esta información usted esté vaciando a su proyecto, o sea, a su informe final, obviamente tiene que tener una breve explicación, ¿no? Los activos de la empresa están representados por los siguientes ítems. Ahí se muestra en la tabla siguiente. Entonces tienen que ir, o sea, no van a copiar y pegar, ni copiar y pegar simplemente sin ninguna interpretación o explicación del cuadro que pertenece, ¿no? Ah, ya, ok. Para eso les dijera simplemente envíenme el Excel, ¿no? Y ya está. Sería más fácil, pero no, Listen. Siempre se complica un poquito, ¿no? Ingreso proyectado. Primero, vayamos. ¿Qué son los ingresos? ¿Qué serán los ingresos? Ingresos. Son las ganancias de Es la ganancia que la vamos ganancia a del recibir proyecto. de cada uno. Entonces, los ¿El ingresos periodo? son igual a las ganancias. Ujú. ¿Estás seguro, Juan? ¿Así es? Jimena, ¿es eso igual? ¿Ingreso a ganancia? Todos los ingresos. O es a la. No, está bien eso. No, Es igual a no la es. cantidad por el precio. No, los ingresos no son igual a ganancias. Ujú, Las ganancias es igual al ingreso, ¿no? exacto. Menos los Es costos. la cantidad de dinero, digamos, se puede decir que es la cantidad de dinero ganada o recaudada, pero no es totalmente toda la ganancia. Entonces usted me sigue diciendo que los ingresos son igual a la ganancia. No es, no. No es. La ganancia, vuelvo a repetir, es el ingreso, lo que yo recibo por la venta de un bien o servicio, menos lo que yo incurro a costos y gastos y todo lo demás, ¿no? Recién, por eso viene, ¿no? Cuando ustedes desarrollan el estado de resultado, viene los ingresos, a los ingresos lo restamos los costos de ventas, luego lo restamos los costos operativos, impuestos, intereses, y recién llegamos a lo que es la utilidad. Eso sí, la utilidad o ganancia, ¿no? Entonces, pero hay un proceso para llegar a eso. Entonces, yo no puedo decir alegremente, como en este momento, que los ingresos son igual a la utilidad. No, o sea, ¿dónde queda entonces esto? ¿Okay? Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces los ingresos no son igual a las utilidades. Alguien decía, los ingresos son los recursos que se percibe por la venta de un bien o prestación de un servicio. Nada más. Ahora, ¿cómo calculo el ingreso? Alguien decía, precio por precio por cantidad. ¿Cuántas unidades he vendido y a qué precio se ha vendido? ¿No? Nada más. Ingreso es precio por cantidad. ¿Ok? Entonces, para determinar el ingreso que necesito, necesito la cantidad que voy a vender. En este caso, cuando estamos evaluando un proyecto, para su evaluación, lo que se produce se vende. Es decir, se asume un supuesto de todo lo que se produce se vende. ¿Ok? Entonces, necesito la cantidad. Luego, una vez tenido la cantidad,
voy a necesitar también los precios al que voy a comercializar. ¿Ok? Los precios. Entonces, borro esto y primero que necesito son las cantidades. Entonces, vamos a volver al caso si tengo esa información. Aquí. Dice, a ver, el programa de ventas anuales, ¿no? Se tiene contemplado el siguiente programa de ventas anuales por los próximos 5 años, dice. En el año 1 se comercializa 6 bovinos por día. Y para el segundo año, el incremento es en 2 unidades y así sucesivamente hasta la finalización del proyecto. Entonces, fíjense, en el primer año comercializamos por día 6 bovinos. Para el siguiente año nos dice que se va a incrementar en 2 bovinos, porque cada vez las familias van creciendo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ahí personas que yo los conocía solteros, están casados, ya tienen un integrante más. Entonces, aumenta el tamaño de población, aumenta el consumo de la carne de res. Por lo tanto, aquí ya por día el consumo va a ser 8. Para el siguiente, 10, ¿no? Esa es la lógica que nos va diciendo. Entonces, ahora ya sabemos esto que corresponde a los bovinos por día. Número de días, años trabajados. Es decir, aquí nos dice 300. ¿De dónde salen las 300? A ver. De los días hábiles de trabajado. ¿Cuántas semanas tiene El mes 4. el año? ¿Cuántas semanas tiene el año? 365 días tiene. 52 semanas, ¿no? Sí. ¿Y cuántos días hábiles hay en la semana? 5 días. 6. 5, 6, dependiendo. Depende de qué. 6 días es. 6 días, ¿no? A ver, multiplique 52 por 6. Yo trabajo 5, Lisa. 5 días. 112, 52 por 6. 312. ¿Cuántos feriados en promedio hay? Creo que son. Este año ha habido harto. Creo que son 12, Lisa. 12, ¿no? Ah, ok. 312 menos 12. 300, Lisa. Ahí están los 300. De ahí salen los 300 días. Yo le dije, es lo que le Entonces dije. solamente vamos a trabajar los días hábiles. ¿Ok? 300. Peso promedio canal res, en otras palabras, en castellano. Cada ganado en promedio pesa 180 kilos. 6 ganados por día, trabajando 300 días al año, y cada ganado tiene un peso de 180 kilos. Entonces, ¿cuántos kilogramos voy a comercializar en un año? ¿Cómo calculo? 324,000, ¿así? ¿O no? No sé, ¿cómo calculan? A ver, sería 6 vacas por 300 días, son 1800 días, 1800 vacas. Y cada, ¿no? Está bien, ¿no? Y multiplicado, que cada una pesa 180, entonces serían 324,000. Entonces, en castellano, como dice su compañera, 6 vacas Sí, 324,000. por los 300 días. ¿Estamos hablando de cuántas vacas? 6. 1800. 1800. 1800. Cada vaca pesa 180 kilos, entonces estamos hablando en kilos, ¿cuánto? 324,000. 324,000 kilos es lo que vamos a comercializar en el año 1. Vacas. No vacas, porque ya no hay vacas. Ya. Kilo. Está transformado a kilos. Ya. ¿Okay? Muy bien, entonces esa información es lo que vamos a buscar en nuestro libro de Excel. Entonces volvemos al libro. Ahí está. Datos, buscamos esa información, está aquí. Muy bien. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, el formato. No puedo copiar los valores. Ese sería el peor pecado que esté cometiendo. Puedo copiar los valores menos los valores. Esto no, jamás. Los nombres sí, el formato sí, puedo, para ganar tiempo.
Esto está por días, ¿no? Unidades día. Nos dice que el primer año por día se va a comercializar 6 bovinos. Para el segundo año, ¿qué va a pasar? Se va a incrementar en 2 bovinos. Entonces, 6 Más 2. más 2, ¿no? Más 2. Es decir, 8. Le hice una consulta, sí o sí todo, bueno, se supone que toda empresa pues quiere crecer, digamos, ¿no? Sí. Pero puede haber un caso en que haya una tasa de crecimiento del 0% o sí requiere por lo menos un 1% o... Obviamente, esta es proyección, ¿no? O sea, cuando usted proyecta siempre somos ambiciosos, queremos crecer, o sea, no queremos mantenernos en un mismo lugar. Pero Claro. en la realidad, si hablamos, hay situaciones, por ejemplo, que en vez de crecer podemos bajar, digamos, Decrecen, ¿eh? ¿no? Podemos caer. Por ejemplo, lo que estamos atravesando actualmente, ¿no? Entonces, muchas de las empresas han disminuido sus ventas. En vez de aumentar las ventas, han empezado a disminuir, ¿no? Si yo quiero, Entonces, por ejemplo, hacer calzados o hacer cinturones de cuero, no sé, algo por el estilo, podría, digamos, tomando en cuenta la crisis actual, ser la, un panorama bueno, mantenerse al margen y no bajarle. entonces tu objetivo no es tanto crecer, sino mantenerte, porque la situación en la que nos encontramos no da para crecer. O sea, estaríamos proyectando algo que no vamos a poder lograrlo, ¿no? Entonces, lo Muy más lógico soñador, tal apuntar vez. ahorita primero es mantenernos tal cual estar, y ya si hay la posibilidad de crecerlo, ya recién lo haríamos. Entonces, podría proyectar manteniendo constante por la situación que estamos atravesando actualmente, ¿no? Entonces ahí le pondría tasa de crecimiento 0, o si Claro, fuera exacto. negativo, le pondría menos, no sé, Menos menos uno por 1, ciento. 1. Oh, exactamente. Ah, ok. Muy bien, entonces ya tenemos proyectado los bovinos por día. Días, año trabajado. Estos son de 300, ¿no? Y ya está. El peso, kilogramos por unidad de bovino. El peso promedio es de 180. Digo peso promedio porque obviamente hay ganados pues que pueden pesar un poquito más o menos, ¿no? Ahí está. Y finalmente vamos a tener kilogramos año que se va a comercializar. Y esto va a ser igual a lo que decía, ¿no? 6 por 6 por 300 al año 1800 bovinos. Y cada bovino tiene un peso promedio de por 180 6%. kilos. Entonces 300. Alguien me dijo 312, creo, ¿no? O dijeron 324. 324, Lisa. 124, ahí está. Pero puede ser por la marca de la calculadora también. Muy bien, entonces ya tengo las cantidades. Entonces, volviendo a recapitular un poquito, el ingreso era igual precio por cantidad. Entonces ya tenemos cantidad, ahora nos faltaría el precio. ¿Sí? El precio. Muy bien. Ahora vamos. ¿Tenemos la información del precio? Sí, tenemos precio de venta. El precio promedio por kilogramo es de $2.5 el primer año. A partir de ahí, el precio se incrementará en 6%, que es la tasa de inflación promedio de los últimos años. 90% facturado. Perfecto. Entonces, este precio ya es facturado, ¿no? Era el 90%. Los precios redondear decimal, ok, ese es otro tema, ¿no? Los precios redondear a un decimal, ojo, ¿no? Ahí está. Entonces, esa información vamos y buscamos. Aquí. Muy bien. Entonces, voy a aprovechar el formato. Tasa de crecimiento nos dice que es del 6%, ¿no? Vamos a buscar, aquí está, 6%. Esto está en porcentaje. Precio. Dólares, kilogramos. Kilogramos. Vamos a borrar para que no nos moleste. Ok, ahí está. El primer año, el kilo va a tener un precio de 2.5.
Muy bien. Pero, ¿cómo vamos a determinar ese precio en nuestros proyectos? Obviamente que no estamos haciendo un proyecto bastante completo como normalmente lo sé realizar en otros módulos, porque este es un módulo corto, no estamos hablando de 8 sesiones, entonces no nos da para detallar bastante, pero en el material que yo los proporcioné hay un caso que es completo y ahí incluso determina el precio, cómo determinamos. Pero ustedes saben muy bien que para poder determinar el precio, lo primero que tengo que saber que es el costo de producción. ¿Cuánto me cuesta producir? Eso es lo primero que tengo que saber para poder colocar un precio a mi producto, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos ese costo de producción? El costo de producción simplemente va a ser a la materia prima directa, más la mano de obra directa, más los costos indirectos de fabricación. ¿Okay? Voy a imaginar que la materia prima directa tiene un valor de 60, la mano de obra 80 y los costos indirectos de 20. Entonces, ahí tenemos el costo unitario de producción que alcanzaría ¿cuánto? 160. 100. Es decir, cada unidad me cuesta producir 160. Trabajemos en bolivianos, 160 bolivianos. Entonces, eso me da un parámetro para determinar mi precio. Que yo no puedo colocar un precio, por ejemplo, por debajo de 160. O sería lógico que yo coloque. A no ser que esté en el rubro del lavado de dinero, ¿no? Entonces, es muy difícil. Entonces, tiene que estar por encima de los 160. Obviamente, de ahí tengo que tomar varias variables. Uno, el de mi competencia, ¿no? ¿Cuáles han sido las evoluciones en el precio histórico? Mi costo de producción en este caso. Pero el primer parámetro es mi costo de producción. Luego ya veo más o menos cuáles son los precios de la competencia, etcétera. Y de acuerdo a ello, yo tengo que fijar un margen de contribución unitario. Margen de contribución unitario. Entonces digo, a ver, yo quiero tener un margen de... A ver, ¿cuánto le gustaría tener de margen? 30%. ¿Okay? Un margen de 30%. Mi margen de contribución. Muy bien. Con ese margen de contribución, ¿cuál sería mi precio de venta? Sería la multiplicación de los 160 por 30. 208, Lisa. 208. ¿Ya? ¿Quién da más? No, espere. Ajá. Sí, ese. Ujú. A ver. ¿Estamos de acuerdo con su compañera? 208. Sí. ¿Qué dicen los demás? Es Felipe. 416. 416. Ya. Ya van dos valores. ¿Quién más? A ver, vamos a trabajar con el 208, luego con el 416. Vamos a ver quién tiene la razón. Primero voy a calcular el ingreso. Ingreso. Voy a asumir que estoy vendiendo una cantidad de 50, pongámoslo. Entonces, ¿cuánto sería mi ingreso? Sería precio de 208 por cantidad de 10.400. A eso lo tengo que restar, obviamente, los costos de producción. O sea, ¿cuánto me costó producir las 50 unidades? ¿No? Lo tengo que restar ese costo. Eso es lo que se llama costo de ventas. ¿Okay? Lo que me costó producir. Entonces, me costó producir 160 y las 50 unidades cada uno, ¿no? Obviamente, por esto estoy multiplicando.
Por lo tanto, voy a tener un margen bruto, que eso es lo que se llama, ¿de cuánto? 10.400 menos 8.000. Este es el margen bruto. Vamos a abreviarlo, que para que se pueda ver. Muy bien. ¿Y cuánto era mi margen que yo estaba esperando? Estoy buscando. De acuerdo a la política, análisis del mercado y todo lo demás, hemos determinado un 30%. Entonces veamos a ver cuál es el margen de contribución. Colocamos 2.400 dividido entre 10.400. Estamos teniendo un margen del 23%. O sea, no estoy logrando lo que yo me había propuesto. Entonces, fíjense, estamos mal. Si ustedes tuvieran la decisión de colocar el precio y harían esto, estarían perdiendo plata. ¿No? Entonces, no es lo correcto. A ver, vamos con 416. 61. Nada. Se pasa al 30%. Imagínense de 160 al llegar a un precio de 416, o sea, más del doble, ¿no? Entonces eso no es lo correcto. 210. 210. Pero eso no sería ya el 30%, pues, Luiseño. No, pues, o sea, ¿están adivinando o están calculando? Pero era el tanteo eso. ¿Cómo va a ser tanteo? Pero usted me dio de más, me dio. Está tanteando la compañera. Ahí me dijo de 160 al 30%, entonces saqué eso, la verdad. No. ¿Cuánto ahí lo demás? Somos 40 en el curso. Con 300. Ya no les falta mucho para tener la 1. Sí. No, no mucho. 160. Ahí ponga 228. En 210. 228. 29. 228. 57. 329. ¿Cuánto? 229. 229. Están adivinando ustedes. 29. ¿Cómo? No dicen una regla de 3 simple. Regla de 3 simple. Miren, la forma de calcular es esto. ¿Sabes cuál es lo normalmente que hacen? Es esto, miren. Y considero que han hecho muchos de estos. 160 por 1 más el 30%. Eso es lo que han hecho. ¿No? Y de ahí salieron los 208. ¿Correcto? Sí. No pueden hacer eso, ¿no? Porque estamos hablando de un margen. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo que hay que hacer es dividirlo. Entonces, fíjense. El costo de producción lo vamos a dividir entre 553. 1 menos el margen. Fíjense, 1 menos el margen. Es decir, el precio debería ser 229 y algo, ¿no? 228.57. Si eso fuera el precio, y fíjense que les va a salir exactamente el margen que ustedes estaban buscando. ¿No? Ahí está. Esa es la forma de cálculo. ¿Ok? Así lo dice Lisa. Póngame 100. Ahora bien, este es el precio de venta, pero ahora vayamos a buscar el precio de venta facturado. ¿Cuál sería el precio de venta facturado? Más el 13%. Sabiendo que la cuota, el débito, ¿El 15.5%? el débito fiscal es el 13%. Después, ¿qué más hay? Un IT. IT el 3%. 3%. Ahí está. A ver, con toda esa información, calcúleme el precio facturado. Calculen. Bueno, eso es lo que van a ver en la vida real, ¿no? 262.72. 200. 62. Yo saqué 272. A ver, vamos a ver. Entonces, Vamos a continuar aquí, sobre este mismo. 272 saqué yo. Punto 10. Sí, correcto, yo me equivoqué. 272.10.
ingreso bruto, si ustedes quieren llámenlo ahí. Vamos a tener, entonces me dicen 50 por 263, ¿no? A esto lo tengo que sacar el IVA, que es el 13%. Estoy cometiendo un error. Okay, aquí, por 13%. Entonces el ingreso neto sería 13,000 menos esto de acá. 11,429. Ya más o menos va por ahí. Algo está por ahí. A ver, lo mismo. Por esto. Sí, el precio de venta facturado, dicen, está mal, es 272.10. Ahí. Entonces hay alguna pequeña diferencia, ¿no? Sí, el precio de venta facturado, usted puso 263 y es 272.10. 72.10. Sí. ¿Qué le dije eso, Lisa? Nada. Es 258,28. 258,28. Tampoco. $265.14. 265.14. No. Tiene que llegar Eso, ¿no? a un ingreso neto. Este es su objetivo, llegar a eso. O sea, sin factura, su ingreso debería ser esto. Con factura, el ingreso debería ser exactamente lo mismo, porque yo solamente al cliente debería cargarlo el IVA de hábito fiscal, nada más, ¿no? Porque la idea con la emisión de factura no es ganarle, porque ya mi margen ya está dentro de este ingreso de 11,429. Lo único que el otro es agregar simplemente el IVA, ¿no? Que eso directamente se va a ir a impuestos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí necesito tener 11,429, pero aquí tengo 11,533, obviamente que Sí, supera el le dicen ahí, entonces, el precio de venta facturado es 262.72. 262.72. Sí, da por ahí, fíjense. Son decimales que simplemente cambian. Entonces, normalmente ustedes en los mercados han escuchado, sin factura, tanto le dicen, ¿no? Y con factura, tanto le dicen. ¿Y por qué tanto le dicen? No, estoy aumentando el 16%, dicen. ¿De dónde sale ese famoso 16? 13 más 3, 16. De ahí sale el famoso 16. Pero eso no es lo correcto. No es lo Es correcto. solamente el 10 nomás. Solamente se debe agregar este IVA, el débito fiscal, no el IT. ¿Por qué no se debe agregar el IT al precio de venta? Porque esto de aquí es compensado con el impuesto a las utilidades, es decir, con el IWE. El IWE es un pago anticipado del impuesto a las transacciones. Entonces, por esa razón, el IT no debe estar incluido en el precio de venta. ¿Ok? Entonces, eso significa que simplemente al precio de venta debo agregar el IVA débito fiscal. Pero no el IVA nominal del 13%, sino el IVA efectivo. ¿Cómo se calcula el IVA efectivo? Con seguridad se van a acordar de este valor. En costo lo han debido ver. Por ahí no le dijeron cómo sale, ¿no? Pero se deben recordar de un 14.94%. ¿Recuerdan ese valor, ese impuesto que utilizaron? Sí me acuerdo, pero no me acuerdo. Bueno, entonces sale eso, el IVA dividido entre 1 menos el IVA. Y ahí sale la alícuota. O sea, tiene más decimales por si acaso, ¿no? Si usted, obviamente en montos grandes, esos decimales suman, ¿no? Entonces no es exactamente 14.94% como nos lo planteaba. Obviamente, redondeados se ve eso, pero hay más decimales, ¿ok? Esa es la alícuota. Entonces, esto es lo que yo debo agregar. ¿Okay? Esto acá. Entonces, fíjense, si yo Perdón, quisiera... dicen, me distraje. ¿De dónde sale la alícuota, por favor? Ah, ya. Dividiendo el IVA, débito fiscal, que es el IVA nominal, dividido entre 1 menos el IVA nominal.
Si nosotros lo ponemos una ecuación, lo vamos a poner aquí para que lo tengan. Esperen un ratito. Entonces, fíjense, el precio de venta facturado sería igual. No quiero calcular el precio de venta facturado. Quiero calcular el IVA efectivo, ¿no? IVA efectivo. Va a ser igual al IVA nominal, que sería el 13%, dividido entre 1 menos el IVA nominal. ¿Ok? Ahí está. Eso sería la ecuación. Eso es lo que estoy haciendo. Fíjense, el IVA nominal dividido entre 1 menos el IVA nominal para calcular el IVA efectivo. Ese IVA efectivo es lo que yo puedo hacer como usted hace, ¿no? Al precio de venta, agregarlo el 14.94% y algo más, ¿no? Entonces el precio exacto es esto. Entonces si yo llego aquí a calcular, ¿qué hice por aquí? Aquí, ¿no? Entonces, esto debe estar aquí. Ya está, fíjense, tal cual. No va a cambiar absolutamente nada. O sea, no estoy perdiendo ni estoy ganando por el tema de la factura, sino que estoy cobrando lo que corresponde simplemente. ¿Ok? Entonces, eso es la manera de calcular. Y la otra manera que por ahí es más directo, que personalmente yo lo calculo así, es esto, mira. Precio de venta dividido entre 1 menos el IVA nominal, que es el 13%. Y ya está. 263.70, es lo mismo, ¿no? Entonces, si yo quisiera calcular una fórmula aquí, sería lo siguiente. Este podríamos llamarlo precio de venta facturado, sería igual al precio de venta dividido entre 1 menos el IVA nominal, está correcto ahí, exactamente. IVA nominal, que sería el 13%, ¿no? Ahí está. Entonces esa es la manera de calcular el precio, ¿ok? Pero en el caso, ya me lo dan ese precio. Entonces, ahí no tengo nada que hacer. Entonces, en su proyecto tienen que utilizar esto, ¿ok? Muy bien. Luego dice, ese precio de 2.5 para el año siguiente va a tener un incremento del 6%, ¿no? 1 más el 6%. Enter y ya está. Pero algo más me dice. ¿Qué más me dice? Me decía, los precios redondear a un decimal. O sea, es un detalle específico, ¿no? Precio redondear a un decimal. Entonces, vamos a tomar en cuenta eso. Este precio debería redondear a un decimal. Redondear a un solo decimal. Okay, ahí está. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Un decimal, ahí está. Y eso yo puedo replicar hacia la derecha. ¿Ok? Ahí está, ¿no? Simplemente un decimal, ¿no? 3.10, 3.3, 3.9, no hay más decimales. Por más que usted aumente, no hay. ¿Ok? Muy bien, ya tengo el precio, ahora kilogramos. La cantidad. La cantidad ya lo tenemos, kilogramos año. ¿Dónde lo tenemos esa información? Aquí arriba, ¿no? Simplemente voy y traigo la información. Y finalmente tengo el ingreso. ¿El ingreso aquí va a ser igual entonces? Ingreso total. Esto va a estar en Ingreso igual a precio por cantidad. dólares año.
Precio por cantidad, 2.5 por cantidad de kilos, 324,000. Entonces tenemos un ingreso de 810,000 en el año 1 y en el año 5 vamos a tener por 2.494.800. ¿Estamos? Dicen la misma pregunta hace rato, la tasa de crecimiento aquí puede ser del 0% o negativo. El precio que baje puede ocurrir, sí, pero muy raras veces, ¿no? Muy raras veces. Pero sí puede ser cero y Claro, puede mantenerse el claro, precio. puede mantener el precio durante 3 años fijo, no hay problema. Si es que yo en mi proyecto, por ejemplo, mantener el precio, tengo que hacer igual esta tabla indicando el 0% o ya no sería necesario hacer la No tasa de sería- crecimiento, la segunda parte. No sería necesario, ¿no? Pero si usted quiere colocarlo 0, no van a tener ningún efecto, ¿no? Se va a mantener en 2.5. Pero la primera sí o sí tiene que estar, digamos, ¿no? La primera Claro, tabla. exactamente. La Ahora, segunda puede que no. exactamente. Usted podría hacer un escenario, 2 escenarios, por ejemplo, ¿no? Decir, a ver, el escenario que yo espero que suceda es que por lo menos el precio mantenga, y el otro escenario optimista sería que tu precio por lo menos se incremente en un porcentaje del 2%, y el peor escenario usted podría trabajar con una disminución de tu precio por los factores que está atravesando a nivel mundial el tema de la pandemia, menos el 1%, digamos. Entonces, eso ya te va a ayudar a que usted corra, digamos, ¿no? Ok. ¿Ok? Eso vamos a hacer con otra herramienta. ¿Okay? Para eso. Por eso estamos vinculando todo. Aquí vamos a cambiar toda la información y debía correr todo el modelo. Esa es la idea de que nosotros vinculemos toda la información. ¿Estamos? Muy bien. Ya tenemos ingreso proyectado. Ahora vamos a proyectar los costos de producción y gastos. Control C y control V. Voy a aprovechar aquí. Costos variables. Costos variables están relacionados directamente con la producción, ¿no? Y costos fijos. Y costos fijos operativos. Muy bien, entonces necesitamos esa información. Volvemos al caso y esto nos dice que es de costos de producción y operativos. Los costos de producción ascienden al 65% y 20% los costos operativos de los ingresos. De los 20%, a administración corresponde el 15% y comercialización el 5%. Entonces, esa información debo buscarlo en el libro de Excel, en hoja de datos, ¿no? Ok, aquí lo tenemos. Entonces, aprovechando este formato, lo voy a copiar, pero simplemente el formato. Simplemente el formato. Lo demás tengo que vincularlo, ¿no? 65, 15 y el 3%. Ahí está. Muy bien. Y aquí ya vamos a empezar a proyectar entonces. A ver. Costos de producción o costos variables, como quieran llamar, los costos variables de producción, lo vamos a llamar. Los costos fijos administrativos. Y tenemos los costos fijos administrativos, costos fijos de comercialización, ¿no? Comercialización.
Administración. Ahí está. Entonces simplemente lo sacamos 65% de los ingresos para producción, 15% para administrativos y 5% para comercialización. Entonces esto va a estar expresado en dólares año. Entonces, 65%. Abajo sí, a la derecha no. Es decir, tengo que congelar columna y dejar libre la fila. Entonces, 3 veces. Por el ingreso total, que es 810,000. Congelo la fila porque no debería mover hacia abajo, porque voy a replicar hacia abajo. A la derecha sí. Entonces, 2 veces, ¿no? 526,500 para producción. Para administración, 121,500 y para comercialización, 40,500. Y esto replicamos para los siguientes años. Y finalmente, podemos calcular el total. Total costos variables y fijos, porque están juntos, ¿no? Dice TOTAS, por cierto. Dólares año. Y ya está. Muy bien. Ya lo tenemos. ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? Bien. Ahora Dicen, yo tengo vamos. una pregunta. ¿Estos datos para el proyecto, de dónde los vamos a sacar? Ese 65% de costo de producción, ese 15% de gastos administrativos, ese 5% de gastos comerciales. Puede ser de que en el proyecto no haya, tenemos que inventarlos, tenemos que estimarlos. Muy bien. Buena pregunta. Para llegar a esto, obviamente hay un proceso tras de esto, ¿no? Hay un proceso. Por ejemplo, yo les pasé un caso justamente que está en la plataforma Moodle. Les voy a mostrar un caso más o menos cómo tenemos que hacerlo. Es para que lo revisen. Obviamente no elegí un caso donde detalla todo esto, justamente por el sistema que nosotros estamos aquí. No estamos semipresencial, tenemos pocas clases y tenemos que tratar de comprimir un poquito. Pero, ¿cómo llegamos? A ver, volviendo aquí. Por ejemplo, ya tenemos materia prima directa, tenemos mano de obra, tenemos los costos indirectos de fabricación. Es decir, el costo de producción es 160. ¿Estamos? 160. Entonces aquí, fíjense, esta parte voy a eliminar. Bueno, no voy a eliminar. Que se queda ahí para que ustedes se puedan guiar. Fíjense, ya tengo el costo de producción es $160 por unidad. Y el precio es de 228.57. Entonces hay dos opciones. Usted puede hacer un pequeño análisis vertical. Decir, a ver, ¿qué porcentaje de los ingresos corresponde a los costos de producción? Entonces, ¿qué haría para eso? Lo único que usted tendría que hacer, estos 160, dividir entre el precio. Estamos hablando de un 70%. Fíjense, el 70% ya tengo este porcentaje para costo de producción, para este caso específico. O también, esa es una manera de calcular el costo unitario de producción dividido entre el precio de venta. Esa es una manera. O la otra podría calcular, fíjense, el costo que es 8,000 dividido entre el ingreso total, ya multiplicado por la cantidad, pero te va a dar exactamente lo mismo. No va a cambiar. Fíjense, te va a dar exactamente lo mismo. ¿No? Aquí estamos calculando por unidad y aquí estamos calculando por los 50 unidades. ¿Ok? Entonces, de esa manera usted ya tiene un parámetro. El 70% usted va a permanecer fijo. Entonces, ya te va a servir para proyectar para los siguientes años. ¿Ok? Ese es uno. Si no, te va a tocar calcular
para cada año los costos de producción. ¿Puede hacerlo? Sí, también, no hay problema. Una manera es que usted calcule el costo de producción para todos los años o calcula para el primer año, como en este caso, y con el primer año ya usted puede calcular el porcentaje que representa el costo de producción de las ventas o de los ingresos. ¿Estamos? Ahora, para los gastos administrativos, por ejemplo, ¿de dónde saldría 15? Entonces usted tendría que hacer una tablita para el primer año, colocar detalle, por ejemplo. Detalle, valor mes, vamos a poner ahí. Y valor año lo vamos a poner, valor año, ¿no? Porque vamos a evaluar por año, digamos. Entonces, fíjate, por ejemplo, ¿qué ítems tenemos dentro de los gastos administrativos? Por ejemplo, puedo tener servicios básicos. Servicios básicos, voy a abreviar. Mensualmente en servicios básicos se paga, imaginemos, 200, digamos. 200 por año, ¿cuánto sería esto? 2.400, ¿no? Multiplicado por 12. Servicios básicos, material de escritorio, 50, 600, ¿qué más? Alquiler puede entrar ahí. Si no tengo un mentira. edificio, obviamente tendré que alquilar, puede entrar. Si tenés edificio, en este caso tengo, no engracia. Pero si no tuviera, tendría que ingresar. ¿Qué más? A ver. Mantenimiento, digamos. Mantenimiento. Entonces voy a abreviar para que no esté. Mantenimiento, $80. ¿Qué más? Seguros, digamos, ¿no? Seguros, $20. Y así ustedes van ingresando todos los ítems. Total, van a tener un total. Total. Ahí está, ¿no? Total. ¿Cuánto total en gastos administrativos? 4.200. Entonces, si el primer año corresponde 4.200 a los gastos administrativos, entonces, ¿qué porcentaje representan? ¿No? En términos porcentuales, digamos. 4.200, ¿qué porcentaje representa del total de ingresos? Que es 11.428. Estamos hablando de 36.80%. En este caso, obviamente me estoy inventando estos valores, ¿no? No, fíjense, 4.200, que era el costos, perdón, eran los gastos administrativos, 4.200, los cuales corresponde en función al ingreso el 36%. Y lo mismo tendría que hacer para comercialización, combustible, publicidad, promoción, no sé tanto. Ese valor lo divides entre el ingreso del primer año y eso ya te va a servir para proyectar para los siguientes años. Ya tenemos los porcentajes. ¿Okay? Esa es la manera por ahí más sencilla para calcular. Y lo otro que calculemos para todos los periodos, cuánto va a ser los costos administrativos. ¿Quedó claro? Sí, listen. Perfecto. Bien, entonces aquí vamos a quedar, pues ya son ya van a ser las 10. Si hacemos un cuadro más, nos vamos a quedar hasta más tarde, ¿ok? Entonces aquí voy para la grabación. Si alguien tiene alguna consulta, pues adelante.